Gloria a Dios. No te oigo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Estar nuevamente en la casa del Señor para estudiar la palabra del Señor, palabra poderosa, palabra que no torna atrás vacía. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque ha sido bueno y nos da el privilegio de poder estudiar su palabra. Hoy viernes vamos a tener una clase. Estos estudios que se están dando son estudios de ética. Hace poco el pastor y nuestro pastor asociado Carlitos estuvieron trabajando el tema de la eutanasia. En la noche de hoy vamos a estar trabajando lo que es la clonación, la iglesia y la clonación, las posturas, ¿verdad? Y en lo que creemos nosotros como institución y lo que creemos nosotros como iglesia. Vamos a estar desarrollando una serie de situaciones, ¿verdad? No vamos a entrar en la historia de la clonación, solo vamos a entrar en definición y utilizar una serie de textos para trabajar este tema. Así que, como introducción, en esta plantilla número 2, queremos traer lo que es la definición de clonación para ya ir, ¿verdad?, dándole forma a este estudio. Dice que es la clonación. El término clonación, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Hace años que la clonación está asociada principalmente a lo que es la horticultura y lo que es la agricultura, también a lo que se le llama los famosos injertos vegetales. En eso, pues, se trata, se habla de la clonación. En la actualidad, la clonación, y esto sin duda alguna, ¿verdad?, un tema controversial para nuestra sociedad. Y a veces me parece que poco, a veces se habla dentro del ámbito religioso o eclesial, lo que tiene que ver con la clonación. Ahora, si lo llevamos a una definición simple de lo que es clonación, podemos decirla de esta manera: la idea de producir asexualmente, y esto desde el punto de vista de seres humanos, la idea de producir asexualmente seres humanos idénticos. De eso es lo que se trata la clonación, por traerlo en términos sencillos. En esta plantilla número 3, seguimos con la definición. Clon, a la larga, pasó a utilizarse también en microorganismos. Hacia los años 70 empezó a designar a un ser humano o a un animal viable generado por un progenitor único. Quiero leerlo completo, ¿verdad? En los últimos años se ha venido a indicar, ¿verdad?, cualquier cosa artificial, genéticamente idéntica y de forma de vida ya existente. No sé si ustedes se acuerdan, para el 2001 hubo una película que se llamaba Inteligencia Artificial. Quiero darle un poco de síntesis de esta película.
aunque fue en el 2001, esta película se trata de que a mediados del siglo XXI, el calentamiento global provocó que las placas de hielo, ¿verdad? En el casquete, como le dicen, polar, se derritieran, inundando la costa. A consecuencia de esta situación, ya comenzó el gobierno a hacer restricciones de natalidad en los países más avanzados. Así que no se podían tener hijos. Pero viene una compañía tecnológica en su avanzada ciencia y comienzan a crear una nueva raza que se llamaba la Meca. Y de ahí salen unos humanoides que le ponen unas capacidades avanzadas, que le ponían sentimientos, le ponían pensamientos y le ponían emociones. Así que una familia, al perder un hijo, compró un humanoide de esto. Y a ese humanoide le pusieron un sistema donde se tenía que comportar como un niño, tenía que amar como un niño y lo iban a amar. Les traigo esto para que ustedes vean cómo se está trabajando, y aunque esto es una película de ciencia ficción, en términos reales, estos elementos se están trabajando. Entonces nosotros como iglesia tenemos que estar a la expectativa de todos estos eventos y cómo la ciencia está avanzando y lo que ellos quieren hacer. En esta lección, entonces vamos a estar trabajando unos argumentos, unos temas que tienen que ver bíblico-teológico, dándole al cristiano, ¿verdad?, unas herramientas necesarias para defender nuestro postulado, para defender nuestra fe. Ahora, van a surgir una serie de preguntas también en este aspecto. ¿Se puede clonar a un ser vivo? ¿Se puede clonar a un ser vivo? ¿Se puede clonar a un ser humano? Al ser humano creado, al crearse ese ser humano, ahora entramos a teología, ¿tendrá alma? ¿Tendrá espíritu? Esos son los debates en los debates que se entra, ¿verdad? Si solamente es una imagen, es un prototipo, es un diseño que lo pueden manipular. Por eso se entran en unas repercusiones tanto éticas como unas repercusiones sociales, que eso pues lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. En la plantilla número 5, pues vamos a estar comenzando ya lo que es la primera parte de este estudio, la creación del ser humano, y va a estar dividida en el propósito de Dios en la creación y el proceso de la creación del ser humano. Tanto vamos a estar trabajando Génesis 1, del versículo 26 al 27, se supone que llega ahí 27, y Génesis 2, versículo 7 y los versículos del 18 al 23. La plantilla número 6. El propósito de Dios en la creación. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, ese versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. Por eso nosotros tenemos que defender nuestras posturas de fe. Ese versículo 27 te está diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hay un universo perfecto, creado por un Dios perfecto, para un ser humano perfecto, creado a la imagen de Dios. Dios quiere que haya una relación entre Dios y el hombre, que tengamos una armonía con Él, que vivamos con Él y vivamos para Él. Así que le estamos dando forma a este propósito que tiene Dios con la creación y este propósito que tiene Dios para nosotros como seres humanos. Y es un rompecabezas, ¿verdad? Que Dios va creando dentro de su perfección hasta que crea al ser humano. Así que hay un universo perfecto, creado por Dios. No hay mano humana, no hay ciencia, sino que es el poder creativo de Dios haciendo las cosas. En la plantilla número 7, la Biblia nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por lo que debemos entender que Dios es ¿qué? Dios es el original y el hombre entonces una copia exacta de Dios. Hay científicos cristianos que creen y usan textos bíblicos para defender las posturas de la clonación. Y ellos se ajustan a este texto también que Dios clonó, porque somos a imagen y semejanza. Pero nada tiene que ver esa semejanza con lo físico, porque Dios no formó al hombre en esa mentalidad. Los hizo a imagen y semejanza. Ahora, sin duda se refiere también a unos aspectos cuando habla de imagen y semejanza distintivos del hombre. ¿Cuáles son? Miren, su intelecto, su vida, su personalidad, todos somos distintos, las emociones y la capacidad de comunicación espiritual, de poder tener esa comunión con Dios. En ese aspecto está hablando de imagen y semejanza. Ahora, hay una traducción judía de uno de los eruditos judíos, ¿verdad? Filón de Alejandría. En sus argumentaciones argumentó que ser creado a imagen de Dios no significa que Dios posee rasgos similares a lo de los hombres, sino que la declaración es un lenguaje ¿qué? Un lenguaje figurado usado por Dios, otorgado en un honor especial a la humanidad que no confirió al resto de la creación. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cómo Dios toma tiempo para usted y para mí. No solamente utilizó la palabra, sino que utiliza la palabra, pero Él mismo nos creó. Él tomó de su tiempo para crearnos. Tener imagen y tener semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Y ustedes ven en esta plantilla número 7, Dios incluye en esto de imagen y semejanza otros factores de los que yo le mencioné. El conocimiento, la justicia, la santidad, muy importante, la intelectualidad. Usamos la razón, los afectos naturales, la libertad moral, la inmortalidad. Pudiéramos llamar también eternidad, ¿verdad?
mentalmente, cuando hablamos de la imagen de Dios, mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar y el hombre puede elegir. Este es el reflejo de la inteligencia, pero también es el reflejo de la libertad que Dios le dio al hombre, el libre albedrío. Eso es en términos de la imagen, en términos moralmente. Ahora, socialmente, el hombre fue creado para tener compañerismo. Esto se refleja, y esto lo vamos a ver, en este Dios majestático, en este Dios trino, ¿verdad? Y en su amor. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Por eso cuando nos creó es para que tuviésemos esa comunión directa con Él. En la plantilla número 8, miren, el ser humano no es producto de la casualidad. Usted y yo estábamos en el plan eterno de Dios, porque Dios desde el principio tenía un plan y un propósito para su creación, y en ese propósito y en ese plan estaba usted y yo. La vida humana fue hecha, si hablamos literalmente, como esencia a la imagen de Dios. Esa semejanza fue impartida solamente a los seres humanos. Y en adición pone unos atributos comunicables, que aunque ya le había dicho varios, pero añade aquí que es la vida, la verdad, la sabiduría, el amor, y habíamos hablado de la justicia. Tiene la capacidad de tener compañerismo espiritual con Él. Miren todas las implicaciones de lo que trae estos textos con relación a lo que es el propósito y con relación al poder que Dios tiene creador. Que hay quienes quieren jugar a Dios, que hay quienes quieren tener el papel de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que defender nuestra fe. Otro elemento importante, aunque vamos a discutirlo después, que el propósito creador de Dios para usted y para mí fue que fuéramos funcional, no que fuéramos un robot. ¿Por qué funcional? Porque hizo que Él se enseñoreara y que tuviera dominio sobre los animales, tanto del agua, tanto del aire y como los que se arrastran. Cuando Dios creó los animales y el universo, vemos en la escritura que dice por la palabra, y dijo, sean las estrellas y fueron las estrellas, sean los árboles y fueron los árboles. Dijo, cuando sean los animales alados, salieron del agua por su palabra. Pero cuando dijo, porque usó la palabra también, hagamos al hombre, tomó de su tiempo, como le dije anteriormente, para hacerlo a usted y para hacerme a mí. Así que para el Señor, usted y yo somos importantes. Así que este Dios se usa la palabra majestático, este Dios todopoderoso, este Dios trino, nos hizo espiritual y moralmente superior a las aves, a los árboles, a todo. Nos hizo a su imagen y su semejanza. La plantilla número 9. Si fuéramos a resumir en 3 puntos esta primera parte que les he hablado. Primero, se anuncia la decisión y la participación de la divinidad
toda la divinidad. ¿Para qué? Para crear al hombre. Segundo, su identidad y relación especial con Dios, a imagen y semejanza, que lo distingue de todos los seres creados o de todos los seres vivientes. Y por último, su propósito. Como les dije ahorita, ¿para qué? Somos funcional para ejercer dominio sobre la creación, sobre lo creado en la tierra, en el mar y en el aire. Y un detalle importante que trae el leccionario, cuando habla del hombre y de la mujer, dicen, fueron creados por Dios, no por casualidad o capricho, sino con propósito eterno. La humanidad se ha apartado de Dios y con ese alejamiento han surgido ideas descabelladas como la clonación de los seres humanos para así desplazar al Creador. Por eso es que usted y yo tenemos que defender nuestra fe. Se cumple lo que dicen las Escrituras en Romanos 1 del 22 al 25, aquí te lo resume, que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Así que ahí ya entramos en esta batalla, ¿verdad? Al hombre haber pecado, vino esta desobediencia, pero entonces viene este pecado, viene todos estos pensamientos que los científicos quieren jugar a ser Dios y quieren tratar de hacer un ser humano o un animal, como ya lo hicieron con la oveja Dolly, y creen que tienen la capacidad para hacerlo y que no necesitan un Dios creador. Entramos en la plantilla número 10, ya en la segunda parte, este proceso de la creación del ser humano. Y eso lo encontramos en Génesis 2:7, que dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, creado moralmente, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista a imagen socialmente. El hombre fue creado, como les dije ahorita, para tener ¿qué? Compañerismo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las próximas plantillas que vienen. Nos creó para que tuviéramos compañerismo. Y creó al hombre y la mujer. Y algo importante de todo esto es que los hizo que fueran una sola carne. La plantilla número 11. Dice la palabra que Dios creó al hombre con sus manos del polvo de la tierra, como tiene o no tendrá alma el ser humano ese que clonan. ¿Tendrá su espíritu? Esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. El hombre es creado por Dios para que dominase la creación, como le dije antes, pero faltaba algo. Y ahora entramos en ese versículo 18. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y vamos a reconocer unos cuantos elementos aquí.
para proteger su actividad creadora, Adán, y porque Dios decide formar a la mujer de parte del hombre, ustedes saben la historia, que lo pone a dormir en un sueño profundo. Y de las costillas significa que de su lado, de su porción del medio y del frente, hace a la mujer. Y no de una costilla individual o de un hueso individual. Dios presenta a la nueva criatura al hombre, quien expresa la naturaleza de ¿qué? De que es una mujer y lo declara en 3 elementos. Reconoce la igualdad del nuevo ser, y ella también es humana y de la misma materia del hombre, porque él le dice, ahora eres hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Segundo, conoce la identidad propia. Dijo entonces, como le dije antes, este es hueso de mis huesos, carne de mis carnes, y esta será llamada varona, porque del varón salió. Hay unas similitudes, pero hay unas diferencias, pero que esas diferencias son las que son compatibles, hacen que sean compatibles el uno con el otro. Hay unos rasgos físicos parecidos, brazos, manos, ojos, nariz, boca, pero sexualmente diferentes. Y esa diferencia hace que sea lo que una a la pareja como tal y sean una sola carne, que sean compatibles. Ahorita le dije que era a imagen de Dios. Socialmente, como le dije, el hombre fue creado para que tuviera compañerismo. La plantilla número 12. Y este versículo impactante, importante, poderoso. Dice ahí en ese cuadro. Eso está en Efesios 2:10. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y llegamos a ser lo que somos hoy. Pues no. Somos corona de la creación, la obra maestra de Dios. Miren, escuchen esa palabra tan poderosa. Somos corona de la creación, la obra maestra de Dios, creados por el mismo Dios con un propósito definitivo. No es una casualidad. No somos producto de una evolución. Dios tomó tiempo para hacerlo a usted. Dios tomó tiempo para que tuvieran una relación con Él. Dios nos dio de su espíritu para que tuviéramos vida. En ese Dios es el que yo creo. La plantilla número 13, y aquí entramos a la segunda parte. Le voy a traer unas estadísticas y le voy a traer, ¿verdad?, la postura que nosotros como institución y la mayoría de las iglesias cristianas y nosotros como institución de la iglesia pentecostal en lo que creemos. Vamos a la plantilla número 14. Y vamos a entrar a esa primera parte, la vida desde la misma concepción. Y se va a estar trabajando, por lo menos voy a estar trabajando el Salmo 139, esos versículos del 13 al 16. La clonación requiere tanto el DNA como de células embrionarias. El proceso de clonación requiere el uso de embriones humanos y en esencia la clonación desecharía muchos embriones humanos como materia desechable.
En otro sentido, los mataría. Por eso se pone ahí entre paréntesis. Eso sería abortos. Eliminando la posibilidad de que estos embriones crezcan para alcanzar su completa madurez. Muchos creen que la vida no comienza en la concepción, con la formación de un embrión. Y ustedes saben que ustedes se van por ahí, estas personas que creen en el aborto, que se puede abortar, que en 13 semanas, 14 semanas, todavía ahí no hay un niño, todavía ahí no hay un bebé, todavía ahí no hay vida, todavía no puede haber un espíritu, todavía no puede haber un alma ahí. Nuestra postura como creyentes, que al instante de la concepción hay vida. Quiero traer en esta plantilla número 15 de esos estudios que se estuvieron haciendo. Y estos estudios que se estuvieron haciendo, quiero que vean, que observen ahí en esa plantilla número 15, sacaron 277 embriones. De esos 277 embriones, 248 los descartaron, los desecharon. Solamente implantaron 29. Si lo sacamos a por ciento, pues un 90% de esos embriones los desecharon. Supuestamente porque no servían. Solamente el 10% lo usaron. Pero vamos a la plantilla número 16. Ahora, de estos embriones que ellos habían trasplantado, que eran 29, los trasplantaron 27%. Los trasplantes exitosos, 1 de esos 29 que habían hecho, el 3%. Así que estamos hablando que desecharon 276. Entonces, por eso es que aquí entramos en lo ético, ¿verdad? Porque hay unas manipulaciones y ellos y la ciencia va a escoger como a ellos le dé la gana, en buen puertorriqueño. Uno sí y uno no. Este sí, este no, este no, este no, este no. Tratando de buscar, supuestamente, unas generaciones perfectas, inteligentes. Eso se lo dejamos a Dios. Dios es el que tiene el control. Dios no rechaza a nadie. La plantilla número 17, y vamos a ver aquí unas repercusiones éticas. Violaría la singularidad, violaría el distintivo de cada persona y la indeterminación del ser humano, esa inseguridad del ser humano. Se considera a sí mismo que viola los derechos del niño. Como paso decisivo hacia la producción artificial de seres humanos, la técnica aumentaría el riesgo de reducir a la gente a la condición de objetos. ¿Por qué? Porque en una sala, en un cuarto, crearon un ser humano. Tú eres mi propiedad, yo te creé, yo te voy a utilizar. Y los tratan sin dignidad. Esas personas no van a tener su distintivo, sus características como usted y yo las tenemos, y no le van a dar valor. Eso es en lo que respecta a repercusiones éticas. Ahora, hay unas repercusiones sociales.
y estas repercusiones sociales, en la plantilla número 18, se considera que la clonación humana con fines reproductivos, ahora escuchen esto, podría llegar a alterar las relaciones intergeneracionales y las estructuras familiares, con importantes consecuencias psicológicas, sociales y jurídicas para los individuos y comunidades interesadas. ¿Por qué repercusiones sociales? Dice, alteraría las relaciones intergeneracionales y las estructuras familiares. Hay una pareja casada, hacen un clon del papá de esa muchacha, se lo injertan a la mamá, nace, ¿será el papá o será el hijo? ¿Será el tío, será el sobrino? ¿Será el hermano, será el papá, será el abuelo? Porque están interfiriendo con estas estructuras familiares. Entonces, estos son unos problemas sociales que va a haber con cuestión de la clonación. Pero ¿quiénes se van a beneficiar si esto existiera? Mira, la gente de dinero. Plantilla número 19. Ahora entramos al texto. Importante. Clave. Porque tú formaste mis extrañas. Dios conoce lo profundo de mi vida. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oh, qué poderoso. Para esta gente que dice que no hay una vida ahí, el salmista está diciendo que mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te conoce desde que te engendra y Dios te conoce hasta que tú mueres. Cada instante de tu vida Él lo conoce. Él te está diciendo que yo conozco tus profundidades, tus pensamientos. Él quiere tener una relación única contigo. Usted y yo somos distintos. Imagínase la iglesia esta. Si con un yo, wow, con varios yo. ¿Ustedes se imaginan? Por no mencionar ningún nombre de ningún hermano. No. Y yo no quisiera. Yo quiero quedarme único, porque así Dios me hizo único. El hombre no es la autoridad sobre sí mismo y por tanto él no está en posición de tomar decisión sobre el valor de la vida humana, no. Por tanto, la ciencia tampoco, ni el hombre ni la ciencia. Es la autoridad con la que se decide la ética de la clonación humana. Y eso podemos añadir también en lo que es el aborto y en lo que es la eutanasia. El dueño de la vida se llama Jesucristo, nuestro Dios Salvador. Él es el dueño de la vida. Él es el creador. Queremos jugar a ser Dios y estamos perdiendo el tiempo.
Dios es el único que puede ejercer con justicia el control soberano sobre la vida humana, porque Él es nuestro creador. Él es quien nos formó. Mire lo que dice el escritor. Declara que Él fue conocido personalmente por Dios antes que hubiese nacido. Wow. La plantilla número 20, y con esto vamos concluyendo, la posición de la iglesia con respecto a la clonación. La mayoría del mundo y en sus expresiones. La iglesia se opone a la clonación entendiendo como la creación de un organismo que es una copia genética exacta a otro. Es una de las posturas, lo que nosotros creemos. La iglesia se opone, ¿verdad?, a la clonación porque podrían ser utilizadas como productos los cuales podrían manipular y usar a su antojo. Y la palabra no dice eso. Solamente, ¿verdad?, personas influyentes, personas con recursos económicos podrían hacer esto. Interesantemente, la ciencia dirá, no, hasta un límite llegamos, pero no se le puede dar esa oportunidad porque la ciencia no tiene límite y va a querer hacer más y más y más. La plantilla número 21. Creemos que el creador de todas las cosas, organismos, géneros y especies es Jehová de los ejércitos. Dio la capacidad de reproducirse y renovarse a los naturalmente dotados para hacerlo, siguiendo el proceso inscrito por Dios en sus genes. Creemos que es una presunción sumamente peligrosa que el ser humano piense que puede crear a otro ser humano mejor que lo que hizo Dios. Y miren ese texto, como dice, que lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. La plantilla número 22, para ir resumiendo, y quiero leer este. Que Dios les bendiga, Dios los guarde y los esperamos este domingo a las 10 de la mañana en el culto de oración. Bendiciones.
Aquí tienes la música que